toca analizar las características de la obligación alimenticia. La primera de ellas es que los alimentos son recíprocos. Quien los da tiene a su vez el derecho de recibirlos. Ya lo veíamos en la imagen del video anterior, donde decíamos que un padre que cumple con su obligación alimenticia, con el transcurso del tiempo, en caso de requerirlos, surge en su favor el derecho a los alimentos. Ahora podrá solicitarlos de sus hijos, y si estos no quieren concederlos de manera voluntaria, pues la ley le permite que de manera coactiva pueda acceder a ellos. Siguiente característica, los alimentos son inembargables. De tal manera que, por ejemplo, el artículo 211 del Código Familiar de Sinaloa, que tiene un capítulo especial referente a las características de los alimentos, nos señala que al embargarse bienes a un deudor alimentista, debe dejársele lo suficiente para cubrir sus necesidades propias. Sí, entonces esta característica significa que el derecho a los alimentos surge de la necesidad del acreedor, y si fuere privado de su pensión mediante un embargo, se le pondría en riesgo y renacería automáticamente su necesidad, y por lo tanto la obligación del deudor de cubrir nuevamente su pensión. Entonces la ley también protege a los alimentos, no son de carácter privado, de hecho son de orden público. El Estado vela y vigila por qué se cumplan y pone los instrumentos necesarios para que se hagan efectivos. Les concede otra serie de características que están ligadas a esta, como aparte de ser inembargables, también son preferentes. Siguiente característica es personalísima. Dado que se establecen exclusivamente a una persona determinada por razón de parentesco, matrimonio o concubinato. Entonces, esta característica se concede en razón de la particular situación que guardan acreedor y deudor. Por lo tanto, no puede ser sustituido. Por eso también está ligada a la siguiente característica, que es que son intransferibles. Al ser personalísimos y otorgarse por las necesidades propias e individuales que se tienen de ellos, el que los debe recibir no podrá cederlos. También lo señala el artículo 210 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. Y menciono este código porque fue publicado en el periódico oficial en el 2013 y está muy avanzado con respecto de los demás códigos civiles, puesto que aquí no se especifica cuáles son las características. Les repito, tiene un capítulo especial para ello, y pues por ello estamos señalando algunos de estos artículos de este código. Otra característica es que es imprescriptible. Los alimentos son imprescriptibles. Ustedes saben que la prescripción se estudia desde dos puntos de vista. Tenemos la prescripción adquisitiva, que se estudia en la materia de bienes, por la cual se pueden adquirir ciertos bienes o derechos por el mero transcurso del tiempo y con los requisitos que establece la ley. Y existe la prescripción extintiva o negativa, también llamada, que consiste en que por el mero transcurso del tiempo también se extinga una obligación. Con respecto a esta última es a lo que se refiere que los alimentos sean imprescriptibles. Es decir, no se van a extinguir por el transcurso del tiempo, tanto si no ha cumplido el deudor como si no los ha exigido el acreedor. Porque mientras subsistan la posibilidad y la necesidad, se pueden hacer efectivos.
Siguiente característica, los alimentos son intransigibles. ¿En qué consiste la transacción? Es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. Pero respecto de alimentos, se prohíbe la transacción porque con motivo de su estado de necesidad, el acreedor puede verse obligado a hacer concesiones sobre el monto de la pensión y su exigibilidad, lo que equivaldría a una renuncia parcial de su derecho en contra de lo dispuesto por normas imperativas que prohíben la renuncia al derecho a los alimentos por ser de interés público. Los alimentos, además, son irrenunciables, entonces no se puede hacer una serie de transacciones que afecten o extingan la posibilidad de exigir. Porque, repito, mientras subsista la necesidad y la posibilidad de cumplir con ellos, son latentes estos derechos. Entonces no se puede, a través de una transacción, a través de un acuerdo, terminar con ellos. No confundir con el convenio que se hace, por ejemplo, en un divorcio por mutuo consentimiento, donde se agrega en la demanda el convenio por las partes respecto de cómo se van a cubrir los alimentos. Eso sí se puede hacer, pero no una transacción, no un acuerdo para terminar los alimentos que afecten los derechos alimenticios que tiene el acreedor. Es decir, finalmente, para que se entienda esta característica, es intransigible porque el derecho a recibirlo no puede verse limitado por causa alguna, y mucho menos por un acuerdo de voluntades, por lo que todo convenio que represente algún tipo de riesgo en la percepción de alimentos es nulo. Siguiente característica, son proporcionales. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, los alimentos han de ser adecuados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Por ello también se convierte la obligación alimenticia en indeterminada, porque su cuantía no puede ser precisada por la ley, en tanto que su monto se fija en razón de la necesidad del acreedor y las posibilidades del deudor. La determinación del monto queda a cargo de la autoridad jurisdiccional o de las partes en el convenio, por ejemplo, de divorcio, que se agrega a la demanda de divorcio, en la que debe de ser aprobada por la autoridad judicial. Esto también es muy interesante porque anteriormente se permitía, a pesar de lo que se establece de esta característica, se permitía que se fijara una cantidad determinada. Entonces, eso afectaba los intereses de los acreedores alimenticios porque conforme se encarecía la vida de las personas, porque conforme se encarecía los artículos necesarios y los servicios necesarios para cubrir los alimentos, pues se veían limitados a esa cantidad fija. Entonces esto ya no es posible, se tiene que ir a porcentajes de los ingresos de los deudores alimenticios. Derivado de esta característica de ser proporcional también es variable, porque conforme cambia la necesidad y la posibilidad se puede ir modificando, ya sea en favor de los acreedores o también incluso en favor del deudor alimenticio, porque si el deudor alimenticio su situación también cambia, se divorció, tenía la obligación alimenticia, empieza a cumplir con ella conforme se estableció en el convenio de divorcio, pero su situación cambia, por ejemplo, se casa, tiene más hijos, entonces se puede solicitar la modificación de la pensión alimenticia porque su situación también cambió. Igual en el caso de los menores, de los acreedores alimenticios, cuando ya se convirtió en insuficiente
la cantidad que se le da por concepto de alimentos. ¿Por qué? Porque ya pasaron a lo mejor de la primaria a la secundaria, las necesidades aumentan y por lo tanto también se solicita una modificación. Entonces, por eso son variables. En cuanto a la característica de que los alimentos son divisibles, se refiere a que estos pueden ser aportados en dinero o en especie. Además, si son aportados en dinero, es factible su entrega de manera separada, ya sea por ser varios los acreedores alimentarios o porque las cantidades en efectivo que se destinan para tal fin pueden cubrirse en distintos montos para atender rubros específicos como la salud, la comida, etc. Entonces, resumiendo, esta característica de divisibilidad lo es así tanto porque el objeto de la obligación puede cumplirse en diferentes prestaciones, en pensiones periódicas comúnmente, como porque pueden existir varios sujetos obligados mancomunadamente a proporcionarlos, como lo vamos a ver más adelante, que ante la falta de los padres o imposibilidad, entonces recaerá en los abuelos de manera mancomunada. Los alimentos son incompensables. ¿Qué es la compensación? Es una forma de extinguir las obligaciones por virtud de la cual en dos personas se reúnen recíprocamente las cualidades de deudor y acreedor. En palabras simples es tú me debes, yo te debo. Entonces se extingue la obligación hasta por el monto de la menor. Es decir, si Juan le debe a Luisa 5,000 pesos, pero Luisa le debe a Juan 2,000 pesos, entonces se extingue hasta por el monto de los 2,000 pesos y ya nada más quedan pendientes los 3,000 pesos. Eso no se puede hacer en tratándose de los alimentos, no se pueden compensar. Y esto lo hace el legislador por cuestiones humanitarias, pues podría darse el caso que quedara el acreedor sin lo suficiente para sobrevivir. Si la deuda o que por cualquier concepto tuviera con el deudor alimenticio se pagara con su crédito alimentario. Por ejemplo, un padre no le puede decir a su hijo, hoy no te voy a dar lo de los alimentos porque acuérdate que hace 2 meses me pediste para una moto, a su hijo adolescente, me pediste para una moto, te la di, ibas a estarme dando ciertos pagos, lo que pasa es que chocaste la moto y no me has dado esos pagos, tanto yo te los cobro ya directamente, por lo tanto este mes a ver cómo le haces. Eso no puede ser, no se pueden compensar los alimentos porque acuérdese que son latentes, hay una necesidad y hay una posibilidad de cumplirlos, entonces no se puede hacer esto. Ya mencionábamos que incluso en el contrato de mutuo, el de préstamo de dinero, un menor de edad puede celebrar este contrato, pero no lo obligaría a él directamente, sino a su padre o a las personas obligadas a cumplir con la obligación alimenticia, siempre y cuando esa cantidad de dinero que se le preste al menor sea para cubrir precisamente los alimentos. Otra característica, ya lo mencionábamos, son los alimentos irrenunciables. Aunque un acreedor alimenticio firme en un convenio, en un acuerdo, que está renunciando por cuestiones de orgullo, un hijo que se pelee con su padre y le diga al padre, bueno, fírmame este documento, si ya no quieres saber de mí, pues tampoco de mi dinero, fírmame este documento donde renuncias a la posibilidad de exigirme. Eso se toma en cuenta con la característica también de transacción. Ni pueden transigirse los alimentos, ni tampoco se pueden renunciar. Y en caso de que haya acuerdos en ese sentido, pues no tendrán validez alguna. Siguiente característica, los alimentos son preferentes respecto de cualquier otra obligación del deudor alimentista. ¿Sí? Ahí hemos escuchado expresiones de que al fisco nadie le gana, que cuando se trata del pago de impuestos pagas o pagas. Bueno,
Aquí hay una salvedad. Los créditos que tenga en su favor el Estado por el no pago de impuestos, existen frente a ellos créditos preferentes como son en este caso los alimentos, también los salarios de los trabajadores, y luego ya después vendrían todos los demás como el fisco y todos los demás créditos que tenga en su contra el deudor. Y así, por ejemplo, ustedes verán un artículo similar al siguiente, que lo leo del artículo 152 del Código Civil del Estado de Chihuahua, que nos dice: la mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos por las cantidades que correspondan para alimentación de ella y de sus hijos menores. También tendrá derecho preferente sobre los bienes propios del marido para la satisfacción del mismo objeto. La mujer puede pedir el aseguramiento de bienes para hacer efectivos estos derechos. Incluso señala también otro artículo del Código Civil: cuando el marido no estuviere presente o estándolo, rehusar entregar a la mujer lo necesario para los alimentos de ella y de los hijos, será responsable de las deudas que la esposa contraiga para cubrir esa exigencia, pero solo en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto y siempre que no se trate de gastos de lujo. Entonces también ahí limita esta facultad el legislador. Y retomando el artículo anterior, donde está colocando los instrumentos de los que puede hacerse valer, en este caso, una mujer como representante de los derechos de sus hijos, pues los alimentos son garantizables. Se pone una serie de instrumentos por la ley para hacerse efectivos, ya sea a través del embargo. Aquí sí se puede embargar bienes para hacer efectivos los alimentos. Bienes del deudor, se puede incluso, si no tiene trabajo o renuncia para generar una insolvencia y no pagar los alimentos, incluso el Código Penal auxilia en esta situación para que venga una pena por esa cuestión. Entonces, se pueden embargar bienes del deudor alimenticios, se pueden rematar estos bienes si sigue sin cumplir. La ley establece una serie de instrumentos también para que el juez se pueda enterar de los verdaderos ingresos que tiene el deudor a través de información que mediante contestación a un oficio que le envíe el juez, el patrón del deudor alimenticio, señale cuáles son las percepciones reales del deudor alimenticio y entonces sobre ellas irse. Y esa sería pues una forma de hacer válida esta característica de que son garantizables. Por ahí también se mencionan, son las características más importantes, por ahí se mencionan algunas como por ejemplo que no se extinguen por su cumplimiento, no se extinguen en un solo acto, porque debe de ser periódico el cumplimiento de esta obligación, y no se extingue por su cumplimiento porque siendo la necesidad del acreedor permanente, la obligación de proporcionarle los alimentos se renueva constantemente y como consecuencia es continua. No existe, en virtud de estas dos características, la posibilidad de que un padre diga: ahí están, te entrego 50,000 pesos, ya no me molestes más en toda tu vida. Y a lo mejor el hijo pueda, el hijo adolescente, por querer dinero fácil y rápido, pues acepte, pero ahí se estarían infringiendo varias características. Que los alimentos son intransigibles, que son irrenunciables, que no se extinguen en un solo acto y que no se extingue por su cumplimiento, porque, les repito, son latentes mientras exista la necesidad y la posibilidad de cumplirlos, pues se va a permanecer esta obligación. Ahí hay otra característica que se señala también, que es alternativa a la obligación
en el sentido de que el deudor elige la forma de su cumplimiento, optando por proporcionar una pensión o bien incorporar a la familia al acreedor alimenticio, con ciertas excepciones que vamos a ver después. Y estas serían a grandes rasgos pues las características. Una última, la obligación alimenticia sucesiva. La ley fija el orden de los obligados a proporcionar alimentos y a falta o por imposibilidad de los primeros entran en la obligación los llamados posteriormente, pero eso lo vamos a ver en otro video. Con esto quedan explicadas pues las características de la obligación alimenticia.